Imagina un arqueólogo excavando con cuidado, removiendo la tierra centímetro a centímetro. De pronto, su pala golpea algo metálico. Lo extrae con cautela y, para su asombro, no es una herramienta de piedra ni un fragmento de cerámica, sino un objeto de tecnología inexplicable para el contexto en el que aparece. Objetos imposibles, artefactos fuera de lugar y de tiempo que no encajan en la historia oficial. Son los llamados UPARTs, Out of Place Artifacts, piezas que desafían las cronologías aceptadas y que plantean una pregunta inquietante. ¿Y si la historia de la humanidad no es como nos la han contado? Hoy en Mysterium, Secretos del Mundo, exploraremos los hallazgos más perturbadores que ponen en jaque nuestra comprensión del pasado. Uno de los casos más famosos es el mecanismo de Anticitera, descubierto en 1901 en un naufragio frente a las costas de una isla griega. A primera vista parecía un simple pedazo de bronce corroído. Sin embargo, tras años de estudio, los expertos revelaron que se trataba de una máquina compleja, con engranajes y mecanismos dignos de un reloj moderno. Su función, calcular posiciones astronómicas con una precisión asombrosa. Lo increíble es que este objeto fue fabricado hace más de 2000 años, en una época en la que se creía que tal tecnología era imposible. ¿Cómo pudo existir semejante computadora analógica en la antigüedad? Algunos sostienen que se trataba de un conocimiento avanzado perdido. Otros sugieren influencias externas, tal vez mucho más allá de lo humano. Otro hallazgo perturbador se registró en 1938, cuando el arqueólogo chino Chipu Tei exploraba unas cuevas en las montañas Bayan Karaula, en China. Allí encontró cientos de discos de piedra con inscripciones en espiral que parecían narrar una historia. Al analizarlos, investigadores afirmaron que contaban la llegada de seres de otro mundo, los Dropa, que habrían quedado atrapados en la Tierra miles de años atrás. Aunque la autenticidad de los discos ha sido cuestionada, lo cierto es que nunca se ha explicado de forma satisfactoria cómo fueron tallados con tanta precisión, ni por qué contienen símbolos tan enigmáticos. Pero los UPARTs no se limitan a la antigüedad clásica o a leyendas orientales. En 1974, en Rumanía, obreros que trabajaban cerca del río Mureș encontraron 3 objetos extraños. 2 resultaron ser huesos de mastodonte, con unos 2,5 millones de años de antigüedad. El tercero, sin embargo, era un objeto metálico con forma de cuña. Tras analizarlo, descubrieron que estaba hecho de una aleación de aluminio, un material que oficialmente no fue producido por el ser humano hasta el siglo XIX. ¿Cómo podía un objeto de aluminio estar enterrado junto a restos fósiles de millones de años? En Estados Unidos también existen hallazgos inquietantes. En 1944, un niño encontró un martillo incrustado en una roca en Texas. La roca tenía millones de años de antigüedad, pero el martillo parecía moderno, con mango de madera petrificada y una cabeza de hierro forjado. El análisis reveló una pureza en el hierro imposible de replicar con la tecnología del siglo XIX, cuando se supone que fue creado. ¿Se trata de una anomalía geológica o acaso de una pieza que sobrevivió a una civilización perdida? Quizás uno de los casos más polémicos es el de la pila de Bagdad. En 1938, en Irak, arqueólogos descubrieron una vasija de barro con un cilindro de cobre en su interior y una varilla de hierro. Al reproducirla, descubrieron que podía generar una corriente eléctrica al ser llenada con un ácido. Si este artefacto es realmente lo que parece, entonces la humanidad conocía la electricidad mucho antes de lo que la historia oficial admite. ¿Para qué habrían utilizado tal tecnología en la antigua Mesopotamia? Algunos creen que pudo usarse para galvanizar metales o incluso para rituales sagrados. Otro hallazgo que pone los pelos de punta ocurrió en 1889 en Illinois, Estados Unidos. Mineros descubrieron una vasija metálica incrustada en una capa de carbón de más de 500 millones de años de antigüedad. La vasija estaba bellamente decorada y parecía haber sido fabricada con técnicas metalúrgicas avanzadas. Los expertos que la analizaron quedaron perplejos. ¿Cómo podía un objeto trabajado por manos humanas estar atrapado en una formación que antecede incluso a la existencia de los dinosaurios? Más allá de los objetos físicos, existen también misteriosas esferas encontradas en Sudáfrica, conocidas como esferas de Klerksdorp. Estas pequeñas bolas metálicas, con ranuras perfectamente rectas, fueron halladas en rocas con más de 3.000 millones de años. Nadie ha podido explicar cómo se formaron ni por qué presentan patrones tan definidos. Algunos sostienen que son producto de procesos geológicos desconocidos, mientras otros se atreven a pensar que fueron fabricadas por seres inteligentes antes de que existiera la humanidad. Estos hallazgos dispersos por el mundo tienen algo en común: desafían nuestra cronología histórica.
Si son auténticos, implican que civilizaciones antiguas poseían conocimientos tecnológicos avanzados que se perdieron en el tiempo. O en una hipótesis más inquietante, que no fuimos los primeros en habitar este planeta. Quizás existieron culturas mucho más antiguas, borradas por cataclismos, que dejaron rastros apenas perceptibles en forma de estos objetos. La reflexión inevitable es esta: la historia oficial no está completa. Cada OPART es una grieta en la narrativa establecida, un recordatorio de que lo que conocemos es apenas una parte del rompecabezas. Los objetos imposibles nos invitan a mantener la mente abierta y a aceptar que aún hay secretos enterrados bajo nuestros pies, esperando a ser descubiertos. Tal vez con cada excavación no solo desenterramos el pasado, sino también preguntas que nos obligan a replantear quiénes somos y de dónde venimos. Si esta exploración de los objetos imposibles te dejó intrigado, no olvides suscribirte a Mysterium. Secretos del Mundo, darle like a este video y activar la campanita, porque los secretos más profundos no siempre se esconden en las estrellas. A veces están bajo la tierra que caminamos cada día.